nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amas, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de grupos familiares cristianos. Bienvenidos nuevamente a este servicio de Viernes de Familia. Sé que todos ustedes siempre están muy atentos a todas las enseñanzas que nosotros estamos impartiendo en sus vidas y por lo tanto les invito para que así como ustedes quieren aprender y quieren ser edificados, también ustedes puedan ser colaboradores y puedan transmitir estas enseñanzas. Les invito para que ustedes puedan compartir este link y porque a través de
sus vidas muchas personas también puedan ser edificadas en el reino y en todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos para ser capacitados para toda buena obra. Amén. Así que también les invito para que vayamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque gracias a Él podemos estar hoy aquí juntos, aunque no estamos presentes, pero a través de estos medios el Señor nos permite conectarnos y poder tener esa comunión con Él y con su iglesia. Padre, gracias te damos, amado Señor, por la palabra que tú vas a impartir en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, cada día crecemos más en Cristo, Señor, porque podemos ver, Señor, tu gracia sobre cada uno de nosotros y el aprender y entender, Señor, para qué hemos sido llamados a vivir en esta tierra, Señor. Gracias, Señor. Estamos atentos a tu voz. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos dé entendimiento y sabiduría y podamos avanzar juntos, Señor, en el crecimiento de Cristo. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente bienvenidos. Vamos en esta noche a tocar un tema que yo le he querido llamar Dando a conocer a Dios. Y quiero que tengamos claro que nosotros como sus hijos tenemos esa necesidad de dar a conocer a Dios a través de nuestras vidas. Hemos sido delegados y tenemos una asignación cada uno de nosotros y eso lo vamos a poder ver en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. La palabra del Señor dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros tenemos ese ministerio. Somos partes del gobierno de Dios y nos ha entregado un ministerio, el cual nosotros debemos de hacer avanzar. Tenemos ese ministerio en nuestras manos y es el ministerio de poder reconciliar a la humanidad con Dios. A través de la vida de Cristo. Se nos ha sido asignado eso y esa misión tenemos que cumplirla, pero para poderla cumplir necesitamos estar enteramente preparados y poder ser unos ministros competentes de este ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Tenemos esa asignación, por lo tanto debemos de darla a conocer. El plan de Dios desde la eternidad ha sido darse a conocer. Y lo hizo en Cristo, como lo podemos ver en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dios se da a conocer a través de Cristo, pero nosotros como sus hijos y como su iglesia tenemos esa asignación de replicar lo que se nos ha enseñado a cada uno de nosotros y es darlo a conocer. Y el Señor nos ha entregado a nosotros a través de la Escritura todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir con ese propósito. Veamos lo que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. La palabra del Señor dice allí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aquí el Señor nos dice lo que somos cada uno de nosotros, como creyentes de su palabra. Nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, nación santa. Pero mi pregunta en esta noche es, ¿para qué? ¿Para qué somos linaje escogido? ¿Para qué somos real sacerdocio? ¿Para qué somos nación santa? ¿Para qué Dios nos adquirió? Y nos adquirió con un precio muy alto que fue la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué somos? Y la respuesta la encontramos aquí en la parte B también de nuestro versículo. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Cada uno de nosotros ha sido sacado de un lugar de tinieblas y el Señor ha permitido que vivamos en la luz admirable de Cristo. Pero esto el Señor no lo ha hecho para que nosotros seamos como floreros, que seamos como un adorno. No, es para que nosotros expresemos y podamos darle a conocer a las personas las virtudes del Señor. Hemos sido llamados para esto. El principal propósito de que nosotros conozcamos al Señor es que lo podamos dar a conocer. Y hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de darlo a conocer. Una de las más importantes es predicando el Evangelio de Cristo. La forma en que nosotros damos a conocer al Señor es cuando predicamos. Debemos de predicar el Evangelio de Cristo en todo lugar donde nosotros estemos. En todo lugar, en toda situación, en el trabajo, en el colegio, en las universidades, en el gimnasio, en todo lugar donde nosotros estamos, tenemos que dar a conocer el Evangelio del Señor. Yo quiero que podamos ir al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo está diciendo que a él, que es el más pequeño de todos los santos, le fue conferida esta gracia de anunciar las riquezas del Evangelio, anunciar las riquezas de Cristo. Esas son las virtudes del Señor, el anunciar las riquezas de Cristo. Y más adelante en el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Al apóstol Pablo se le confirió eso para que nos lo enseñara a cada uno de los que hemos creído, y que nosotros como iglesia, como lo dice acá en el capítulo 10, podamos dice que para que la multiforme sabiduría sea dada a conocer por medio de la iglesia que somos nosotros. Hace algunos días pude compartir con ustedes un tema que se llamaba ¿quién era la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y quedó claro que la iglesia somos nosotros. Y aquí nos está dando una de las cosas, nos está enseñando una de las cosas para las cuales fuimos creados, y es para anunciar esas virtudes, y las virtudes son esas riquezas que tenemos en Cristo. Por eso debemos de siempre estar predicando el Evangelio, pero tenemos que tener claro algo muy importante, y eso que quiero que quede claro también, lo encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 14, dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El evangelio que nosotros predicamos tiene que ser un evangelio lleno de gracia y de verdad. Porque de lo contrario no será un evangelio efectivo. He podido ver a lo largo de mi vida como creyente, como hija de Dios, como cristiana, que hay muchas cosas que se están predicando, que se están diciendo, pero no son el verdadero evangelio, no es un evangelio de gracia y de verdad. Una de esas es ver cómo mucha gente ocupa su tiempo en testificar cosas, en decir tal vez que fue rescatado de la droga, que fue rescatado de una mala manera de vivir, y emplean un largo tiempo de una predicación hablando de sí mismos, de lo que eran, y solamente emplean 5 minutos para decir: Cristo me salvó. Y quiero decirle, hermano, que no está mal que nosotros hablemos de lo que el Señor ha hecho con nosotros, pero eso no puede ser el punto central de nuestra predicación, porque a nosotros lo que nos ha salvado es Cristo en nosotros.
Y Cristo lo hemos conocido a través de la palabra. Entonces lo que ha pasado en mi vida es un segundo plano y yo no puedo emplear el tiempo de mi predicación del evangelio hablando de mi vida. Tengo que emplear ese tiempo hablando de la vida, de quién me habita. De esa manera mi evangelio va a ser un evangelio efectivo. Si ustedes leen la vida del apóstol Pablo a través de sus cartas, en todas sus cartas él siempre estaba hablando de Cristo. Solo a sus inicios habló un poco de lo que él era, de lo que él hacía, pero luego de que esa revelación llegó a su vida, él ya nunca más volvió a hablar de lo que era su vida. Siempre estaba dando a conocer a Cristo a través de la revelación que él había tenido. Cuanto más revelación tengo de Cristo en mí, cuanto más conozco de Cristo en mí, más tengo la capacidad de poder predicar a ese Cristo que habita en mi vida. Y esa es una predicación del evangelio que es muy efectiva, porque proclamamos su verdad sin ningún tipo de levadura. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. También que tengamos en cuenta que Dios es soberano. Él es soberano y por lo tanto lo que Él decreta en la tierra muchas veces no lo podemos cambiar. Solamente debemos de aceptarlo con amor y entender que Él tiene todo bajo su autoridad. Y que muchas veces nosotros no vamos a poder cambiar esa voluntad, pero sí el aceptar esa soberanía. Estamos pasando por un tiempo que para muchos ha sido difícil, como lo podemos ver en nuestra nación Colombia, en donde se oró, en donde se le pidió al Señor. Vemos que mucha gente hizo muchas cosas en cuanto a la oración, se hicieron ayunos, peticiones, para que de una u otra forma el Señor cambiara la presidencia que hoy en día tenemos. Pero no fue así. El Señor permitió esto con algún propósito que tal vez no lo tengamos muy claro. Pero si el Señor lo permitió, debemos de aceptarlo. Y debemos de que nuestro evangelio sea sincero y no darle ilusiones a la gente que lo que van a hacer es que ellos vuelvan atrás. Lo pongo como ejemplo porque lo he escuchado a lo largo de estos días. De que la gente se decepciona por no obtener la respuesta que deseaba. También lo podemos poner como el ejemplo de personas que están enfermas y que vamos y oramos, pero la respuesta del Señor no es sanidad. Pero cuando nosotros enseñamos que Dios es soberano y le enseñamos a la gente a tener fe a pesar de la circunstancia o situación que pase, ellos van a poner su mirada en Dios y no en las circunstancias. ¿Qué pasa si le ponemos a la gente a creer en cosas que pueden darse porque Dios es un Dios de milagros, porque Dios es un Dios de amor, que las podemos cumplir, pero siempre y cuando esté en la voluntad del Señor? Entonces, es importante entender que Dios es soberano y que nosotros simplemente cumplimos con el propósito de Él, de darle a conocer a Él, sin importar la decisión que Él tome, aun cuando nosotros no hayamos pedido por eso. Eso es aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. También tenemos que entender que el hombre naturalmente tiene una inhabilidad en él. El hombre, como seres humanos, tenemos inhabilidades y no hay poder humano que pueda hacer cambiar a otro ser humano. Muchas veces hemos intentado en nuestras fuerzas hacer cambiar a las personas. Hay consejerías, hay psicólogos, hay muchas cosas que se emplean para hacer cambiar la inhabilidad de un ser humano que por naturaleza no tiene esa capacidad. Cuando entendemos esa inhabilidad, le damos el poder a Dios. Y sabemos que Él es quien obra en nuestras vidas y Él es el único que puede hacer cambiar a las personas. Nosotros como seres humanos no podemos hacer nada respecto a eso. Y si tenemos todas estas cosas muy claras en nuestra vida, nuestro evangelio va a ser un evangelio que lo prediquemos eficazmente y que va a dar un gran resultado. Tenemos que tenerlo esto
presente siempre para poder proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a esa luz admirable. Son cosas básicas, pero son muy prácticas, mi hermano, para que usted pueda llevar allí en su vida como ministro. Cuando tenemos estas cosas tan claras, nos es mucho más fácil predicar el Evangelio de Cristo. Tenemos también que entender que Dios solo se da a conocer a través de la vida de su Hijo Jesucristo. En 2 Corintios 4, capítulo 6, dice la palabra: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Es simplemente en esa faz, en ese rostro de Cristo, que nosotros tenemos la iluminación. Nosotros, vuelvo y digo, no podemos dar a conocer a Dios por medio de otras cosas que no sean nuestra vida, que sea nuestra vida. Es por medio de Cristo. Cuando yo conozco a Cristo, puedo darle a conocer a los demás, porque no me estoy mostrando a mí misma, estoy mostrando a quién me habita a mí, quién controla mi vida, y se me hace muy fácil darlo a conocer. También tenemos que tener en cuenta que nosotros damos a conocer a Dios a través del fruto del Espíritu Santo. Quiero que vayamos al libro de Gálatas 5, 22 y 23. La palabra del Señor dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el fruto del Espíritu Santo. Y tal vez en nuestras ocupaciones diarias, porque todos tenemos ocupaciones, todos trabajan, algunos estudian, tenemos muchas cosas que hacer. Y a veces podemos decir: no, es que no tengo tiempo de predicar. No me da el tiempo para predicar a Cristo, pero cuando nosotros manifestamos fruto del Espíritu Santo, estamos predicando al Señor. Los frutos del Espíritu Santo son la inteligencia de Dios para expresarse a través de nuestra vida. Mírenlo, la sabiduría del Señor. Cuando esos frutos habitan en nosotros, nosotros predicamos sin ni siquiera pronunciar una palabra. Porque estamos mostrando lo que ha hecho Dios en nosotros. Dice la palabra que el fruto es amor. Cuando nosotros damos amor a los demás, estamos predicando a Cristo. Cuando la gente ve en nosotros un gozo a pesar de circunstancias difíciles, estamos predicando a Cristo. Cuando tenemos paz. En estos tiempos necesitamos tener mucha paz, porque no afrontamos cosas fáciles, pero la paz de Cristo habita en nosotros y sobrepasa todo entendimiento. Si yo manifiesto esa paz, estoy predicando a Cristo. Si tengo paciencia en mí. Vivimos en un mundo que es intolerante, impaciente, que está lleno de afanes. Pero si yo en todos los ámbitos de mi vida donde yo me muevo, yo muestro paciencia, muestro benignidad, bondad, muestro fe. Si yo muestro todos estos frutos del Espíritu, estoy predicando a Cristo sin ni siquiera hablar. Porque la gente va a ver la diferencia que tienen sus hijos a comparación de lo que está mostrando la humanidad. De esa forma nosotros damos a conocer las virtudes del Señor. Esas son las virtudes, las riquezas que tenemos dentro de nosotros, porque es una gran riqueza estar llenos de gozo, es una gran riqueza tener paciencia, tener templanza, tener fe, tener amor. Es una gran riqueza y son las virtudes para las que hemos sido llamados, para que nosotros hemos sido llamados para proclamar ese tipo de virtudes. Entonces no tenemos excusa, mi hermano. No tenemos excusa del tiempo, porque en todo tiempo, en el lugar donde nosotros estamos, si el fruto del Espíritu Santo nos habita, estamos capacitados para predicar aún
sin ni siquiera mencionar una palabra. También podemos predicar cuando usamos nuestros dones para cumplir con la obra que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, donde la palabra del Señor nos enseña, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y quiero decirle, hermano, que estas obras tienen que ver con una nueva creación. Cuando nosotros nos dice la palabra que hemos sido preparados, quiere decir que hemos sido hechos nueva creación para poder andar en las nuevas obras y en las buenas obras que el Señor quiere que nosotros ejecutemos. Si nuestra creación, si nuestra vieja naturaleza, si no hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo, nosotros no podemos andar en esas buenas obras, que son muy importantes para poder llevar a cabo la eficacia de un evangelio en Cristo. Y me preguntarán ustedes, bueno, ¿y cuáles son esas buenas obras? Pues vamos a mirar algunas de ellas, algunas de esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros, sus hijos, anduviésemos en ellas. Una de esas obras es que nosotros podamos reflejar su imagen como iglesia, porque a veces nos enfocamos en reflejar la imagen de Cristo individualmente. En mi casa, yo, con mi familia, con mis amigos, con las personas que me rodean. ¿Pero qué de nuestra iglesia? Como iglesia estamos llamados para que como un equipo conformado mostremos a Cristo. ¿Cómo me compenetro yo con mi comunidad? Con todos aquellos que somos hijos, que somos pueblo escogido por Dios, para anunciar esas virtudes, ¿cómo me estoy complementando para poder mostrar esa afectividad de la vida de Cristo? ¿Estamos haciendo lo correcto? La gente está viendo una iglesia unida, una iglesia que realmente muestra al Señor como unidad, como un solo cuerpo. Tenemos que tener en cuenta eso, reflejemos su imagen como iglesia. Estamos llamados a formar al Hijo en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades. Esta es una buena obra. Otra buena obra es fructificando. Dice la palabra en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El Señor no nos escogió, nosotros no escogimos al Señor. Él nos escogió a nosotros para que llevemos fruto. Y ese fruto siempre permanezca. Esa es una forma como hacemos buenas obras, mostrando un fruto que permanece. También la palabra nos enseña que hemos sido llamados para señorear y sojuzgar. Somos reyes y sacerdotes y tenemos la autoridad. Y señoreamos, tenemos autoridad, no autoritarismo, pero sí se nos ha delegado la autoridad para poder mostrar a Cristo y para que la gente se sujete a Él. Tenemos esa autoridad y ese señorío. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis 1:28 y en Apocalipsis 1:2. Estas citas tal vez no las voy a leer, pero quiero que ustedes que están allí y que están tomando apuntes las puedan tener allí en cuenta y las puedan estudiar. Otra buena obra para la que nosotros hemos sido llamados es para tener comunión los unos con los otros. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, vamos a leerlo. La palabra del Señor dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos sido unidos para tener comunión los unos con los otros y Cristo en nosotros.
Cuando nosotros tenemos esta comunión, estamos trabajando en esa buena obra para la que hemos sido llamados. También estamos ejerciendo esas buenas obras cuando nos amonestamos los unos a los otros. Nosotros no podemos engañar a nuestros hermanos, nosotros no podemos engañar a la gente y tenemos que amonestarnos en amor, no regañar, es amonestar. Es poder ver a un hermano que está haciendo cosas que no son y que nosotros con todo el amor de Cristo que nos habita podamos amonestarle en amor y decirle y hacerle caer en cuenta de que no se están haciendo las cosas conforme al propósito del Señor. Eso es amonestarnos los unos a los otros. También dice que debemos de considerarnos los unos con los otros y eso lo encontramos en el libro de Hebreos 10:24. Debemos de tener consideración por las personas, considerar cada situación que las personas estén pasando en la vida y poder tener esa capacidad de ayudar, de tener una consideración sincera. También dice que hemos de preocuparnos los unos por los otros y eso lo encontramos en 1 Corintios 12:25. El preocuparnos por las necesidades de los demás. No podemos ser egoístas y creer que los únicos que necesitan somos nosotros. Las demás personas que nos rodean tienen preocupaciones. En nuestra congregación hay personas que tienen preocupaciones y nosotros no podemos ser apáticos a ellos porque somos el mismo cuerpo. Si a nosotros nos duele, tenemos un cuerpo integral, si nos duele la cabeza, todo el cuerpo lo siente, todo el cuerpo se indispone porque hay un dolor físico. Y el cuerpo de Cristo debe funcionar igual. Si alguien tiene una preocupación, todo el cuerpo de Cristo debe estar atento a esa preocupación. También dice que debemos de servirnos los unos a los otros. El servir, el poder ayudar a una persona que tal vez esté en una necesidad de enfermedad, a una persona que necesita a alguien que vaya tal vez a su casa, ayudarle con las cosas de la casa. Nos falta tanto para poder dar ese servicio porque ni siquiera conocemos las necesidades de nuestra gente. Necesitamos servir a nuestra familia, que la familia vea que nosotros somos generosos, que damos un servicio sin esperar nada a cambio, nos servimos los unos a los otros. También en Gálatas 6:2 la palabra nos enseña que debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Soportarnos los unos a los otros, Efesios 4:2. Ser benignos y misericordiosos, Efesios 4:32. Someternos los unos a los otros en el amor del Señor, Efesios 5:2. Hablarnos con la verdad los unos con los otros, Efesios 4:25. Perdonarnos siempre, hablar con la verdad. Esas son las buenas obras que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y debemos de caminar en ellas. Nosotros tenemos que ejercitar todas estas buenas obras. También dice en Colosenses 3:16 que debemos de enseñarnos los unos a los otros. ¿Y qué importancia tiene esto? El que yo en este momento les estoy enseñando algo a ustedes, pero que nosotros también podamos recibir de lo que el Señor les ha enseñado a ustedes. En nuestra congregación tenemos unos tiempos muy especiales. Yo creo y espero que ustedes todos hayan podido y estén participando de nuestras actividades como lo es el Café con Cristo. Allí nosotros podemos enseñarnos los unos a los otros. Estamos atentos a estudiando la palabra del Señor, pero estamos atentos a todo lo que el Señor habla a sus vidas, para también nosotros edificarnos y que ustedes puedan ser edificados con lo que el Señor nos entrega. Enseñarnos los unos a los otros. El enseñarnos los unos a los otros es algo bastante importante. Y aquí yo quiero poder enfatizar en algo que pienso. Y es que en el tiempo de Pablo, él escribió estas cartas y decía que se enseñaran los unos
a los otros. Y me pregunté, ¿y cómo se enseñaban los unos a los otros? Si lo que nosotros tenemos hoy en día, que lo conocemos como la palabra de Dios, no existía. Ellos se guiaban por lo que era la ley y por las cartas que Pablo enviaba. Ellos no tenían un manual como lo tenemos nosotros. Nosotros hoy en día tenemos la palabra de Dios que cuenta con 66 libros, nuestra Biblia. Tenemos diccionarios bíblicos, concordancias, libros de diferentes autores que nos ayudan a nosotros a crecer. Pero saben que en ese tiempo ellos no disfrutaban de esa riqueza que nosotros tenemos. Y aún así podemos ver cómo ellos crecieron de una manera muy grande, como lo hizo Pablo. Ellos simplemente estaban esperando que Pablo escribiera una carta. Y esa carta llegaba a un lugar, todos la recibían con gran amor, con gran entusiasmo, la leían y luego de leerla la tenían que enviar a otro lugar. Esa era la forma como ellos estaban edificando. Y cuando ellos se reunían, no era lo que estaba en la palabra escrito, era lo que el Señor le entregaba a cada uno de ellos. Lo que el Señor le revelaba a cada uno de ellos para que ellos pudiesen crecer en Cristo. Eso era lo que ellos tenían, la palabra viva, Cristo, el verbo hecho carne en ellos. Y hoy en día nosotros tenemos muchas facilidades para hacerlo. Solamente necesitamos seguir creciendo y no dejar que nada afecte a nuestro crecimiento. Tenemos un gran ejemplo de esta gente de ese tiempo. Podemos ver que crecieron aun cuando no tenían las herramientas que nosotros tenemos. Esas cartas fueron tan valiosas, ellos las leían, las depositaban en su corazón y se seguían enseñando los unos a los otros con lo que Dios les había entregado. Nosotros lo tenemos todo, porque ya todo Cristo lo dejó allí. Es solamente que Él se empiece a revelar. Y cuando nosotros nos reunimos para enseñarnos los unos a los otros, debemos de hacer con el conocimiento que Dios ha depositado en mí para impartirlo a los demás. Para que siga creciendo el Evangelio y para que nosotros tengamos claro que somos llamados para mostrar la luz de Cristo. Vuelvo y digo, no hemos sido sacados de esas tinieblas para no hacer nada, para sencillamente decir soy salvo, me siento feliz, pero no voy a hacer nada por los demás. Ese no era el propósito del Señor. Es para anunciar las riquezas del Evangelio, anunciar esas virtudes del Señor. Y lo hacemos con todas estas cosas que hemos aprendido hoy, mostrando el fruto del Espíritu en nosotros, practicando toda buena obra en nosotros, mostrando aunque nosotros no tengamos la doctrina necesaria, no estar llenos de conceptos y de enseñanzas que muchas veces nos hacen daño. Lo que más necesitamos es crecer en el Señor y que Cristo se revele en nosotros, que desde nuestro interior nosotros podamos dar a conocer lo que nosotros tenemos. Esa es la forma como nosotros damos a conocer esas virtudes de quien nos ha llamado. Recuerde, somos real sacerdocio, nación santa, linaje, pueblo escogido de Dios. Pero no es solamente para quedarnos con eso. Eso nos recobra nuestra identidad. Pero somos llamados a anunciar las virtudes de Cristo. Así que mi hermano, espero que en esta noche usted haya sido edificado para que pueda llegar esta palabra a su vida y que también usted pueda mostrar lo que cada palabra que el Señor deposita en nosotros hace y cambia en nuestro corazón y que podamos ser esos ministros competentes de este nuevo pacto y de ese ministerio de la reconciliación que se nos ha concedido a cada uno de nosotros. Muchas gracias por haber dedicado un tiempo a crecer en el Espíritu, a escucharnos y a crecer cada día más.
Felicitaciones por la valentía que todos ustedes tienen y espero que sigamos creciendo juntos. Amén. Vamos a cerrar este tiempo en oración. Padre, te damos gracias, amado Señor, por lo que tú nos has enseñado en este tiempo. Queremos, Señor, crecer cada día más. Queremos poder mostrarte a ti, Señor, ante una sociedad, Señor, que no te conoce, Señor. Sabemos que no solo es con palabras, también es con hechos, también es glorificando lo que tú has depositado en nosotros. Por eso, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, declarando que tu revelación, Señor, cada día nos habita y nos llena más de tu presencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones, mis hermanos. Que tengan un buen descanso en esta noche. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador, a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy, nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amas, Jesús. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo